Ocupacional, quien es nuestro aliado estratégico el día de hoy para llevar a cabo la conferencia Retorno Laboral, aplicando la resolución 666 y 675 del 2020. Quien nos acompañará, nuestro conferencista, es Marco Antonio Largo, un asesor para diferentes empresas y ARL por 15 años de experiencia que estoy segura hoy van a ser muy gratificantes para todos nosotros los que hacemos parte de esta webinar. Así que muchísimas gracias. Quiero recordarles que esta conferencia está siendo grabada y les agradecemos, por favor, tener en cuenta que sus micrófonos deben estar apagados y sus cámaras también para mejorar la calidad de la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por este apoyo incondicional que nos das a todos los empresarios de la región. Bueno, muchas gracias, Diana, a ti por permitirnos compartir estos espacios, poder hablar sobre este tema que sigue siendo tan importante. Hoy vamos a complementar lo que decíamos ayer, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, pues básicamente arranquemos. Esto es básicamente un objetivo que hemos trazado para hoy. Si ayer nosotros veíamos cómo se desarrollaba en términos generales la legislación y cómo debería aplicarse en términos generales para las empresas, el día de hoy queremos orientar en este marco de la pandemia las medidas generales de bioseguridad que debe adoptar la industria manufacturera con el fin pues de disminuir el riesgo de transmisión del virus en acciones muy puntuales. Entonces, cosas importantes para tener entonces en cuenta en este objetivo. Primera cosa, la asignación de roles en una estrategia de gestión que debe estar clara para todos en la organización. Entonces vamos a comenzar por desarrollar esto en el interior de la empresa, designando roles, asignando responsabilidades, definiendo quién, qué y cuándo. Y ahí hay este cuadrito, que es un cuadrito de mando que podemos tener, en el cual definimos los roles, las responsabilidades y la autoridad para las personas pues, que van a estar dentro de la organización. Aquí tenemos las acciones que va a tener el dueño o gerente o director de la empresa, definirlas y asignarlas de forma real. Él es el que va a asignar los recursos, la responsabilidad que al tener es de cuidar, de manejar, de mantener, de apoyar. Y tenemos pues su autoridad, y que en esto debemos ser claros para cada uno de estos actores que van a estar dentro de la organización. Tenemos el rol del supervisor, del jefe inmediato, del líder del equipo, el cual esperamos desarrolle la supervisión, la capacitación y el control a las acciones que se desarrollen dentro de la empresa en este marco de la bioprotección. ¿Cuál es la función del COPAS? Recordarles pues a las empresas que existe una cosa que se llama el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, que ahorita hay que activarlos para esta actividad, hay que darles un realce en estos días, porque realmente son los que nos van a ayudar en el desarrollo de la organización y de la empresa a fomentar todo el tema de bioseguridad. El comité prácticamente se convierte en un comité de bioseguridad. Digamos, empecemos a darle ese contexto. Y si no tengo un comité, pues tengo un vigía, que es el mismo funcionario que está dentro de nuestro sistema de gestión. Este vigía también puede ser un vigía de la bioseguridad. ¿De acuerdo? Entonces podemos empezar a darle ese contexto. Ayer estábamos precisamente en una conversación con Pablo Ochoa, un asesor panameño que también ha hecho este tipo de charlas, y él está haciendo énfasis en desarrollar este tipo de procesos, ¿no? Donde la organización tenga una estructura organizacional que permita llevar a buen término las acciones que se planifiquen. Bien, también hay que desarrollarle las funciones y responsabilidades a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores y a nuestros visitantes. Necesitamos definirles a ellos claramente cómo van a actuar, quién, qué, cuándo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más debemos desarrollar entonces después de esta estrategia de gestión? Definir las medidas de prevención. Y aquí es importante definirlo claramente. Son todas aquellas acciones que ayuden a evitar el contagio. ¿Listo?
Y ahí vemos esa imagen que se ha probado en estos días, uno de esos memes interesantes que colocamos por ahí en internet. Como vemos el perrito ahí está guardando distancia, nuestros ciudadanos no. Entonces es importante recordar que estas medidas de prevención lo que nos van a ayudar es a evitar el contagio. Bien. Las diapositivas que vamos a tener hoy van a estar un poco más enfocadas y más gráficas para complementar lo que decíamos ayer. Bueno, una de las grandes preguntas que surgen de estas actividades es ¿qué es un protocolo? Lo hemos escuchado constantemente, ¿no? Primero, entonces, definámoslo. Es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad o es un conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos. Normalmente el protocolo se ha utilizado para actos, digamos, de relaciones públicas, actos de actos públicos donde hay una cantidad de personas. Y ahí colocamos el protocolo, ¿no? Uno de los protocolos para ir a una cena elegante es irse de smoking, por ejemplo. Entonces, hemos definido estos protocolos para nosotros. El término protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas, medidas que son aplicables en múltiples procedimientos realizados con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos. ¿Qué tenemos entonces en este momento? Un desarrollo de protocolos que todos van a ir orientados hacia lo que estamos mencionando de la prevención del COVID-19. Bien. Tenemos un listado de protocolos. Y aquí cada organización, y por eso esto es un enfoque que se le ha estado tratando de dar a todos y cada uno de las empresas, es tener un enfoque específico. ¿De acuerdo? Las guías que mostrábamos ayer, pues tienen una estructura para desarrollar sus propios protocolos y establecen ahí las medidas de prevención, de protección y una cantidad de cosas. Yo he querido aportar a este proceso de discusión analizando que hay muchos protocolos, ¿de acuerdo? Y casi que hay que hacerlos así tan detallados, tan únicos, porque en la medida en que se lo podamos socializar a nuestros trabajadores va a ser mucho más útil. Entonces, ¿qué tenemos? Protocolos de programación del personal y turnos de trabajo, por ejemplo. Protocolos de ingreso y salida de las personas. Protocolo de prevención durante la jornada de trabajo. Un protocolo para el control médico y el registro. El protocolo para el uso de lugares comunes, corredores, cafeterías, salón de conferencias, escaleras, baños. El protocolo para la recolección y entrega de documentos y papelería. Los protocolos de parqueadero de vehículos. Los protocolos de limpieza y desinfección de herramientas y equipos. Los protocolos de limpieza y desinfección de las áreas. Los protocolos de inspección y supervisión. El protocolo para la atención de público. Los protocolos para guardas de seguridad. Los protocolos para el desplazamiento y reuniones de los funcionarios. El protocolo ante casos posibles de coronavirus, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa si en mi empresa hay un caso? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuál es el protocolo que vamos a desarrollar? El protocolo para contratistas, visitantes y proveedores. Los protocolos para la selección y compra de suministros y elementos de protección personal para los funcionarios. Necesitamos definir claramente cuáles son esos protocolos para desarrollar. Los protocolos de recomendaciones generales por coronavirus. Los protocolos de atención de emergencias en las instalaciones por COVID-19. Los protocolos para quienes desarrollan proyectos de infraestructura de transporte, interventores o durante la emergencia sanitaria. Vamos a empezar a colocar cada uno. El protocolo para el reporte del accidente de enfermedad laboral por COVID-19, si esto le aplica a su organización. Por ejemplo, ayer me mencionaban un poco el tema del consultorio odontológico. Bueno, usted está dentro del sector salud. Como es una actividad del sector salud, le va a cubrir el accidente de trabajo. Y si se enferma, pues le va a cubrir como enfermedad laboral y usted deberá tener claro cómo va a hacer ese reporte, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Ahorita al final vamos a dar unas recomendaciones. Bien, esta
protocolos individuales. Los que acabamos de ver son unos protocolos un poco más colectivos, unos protocolos que están orientados hacia la forma en la cual vamos a desarrollar las actividades, pero para todos, en el conjunto de la organización. Pero aquí hay unos protocolos que van a estar orientados hacia lo que yo hago de forma individual. Y aquí recuerden que la prevención no solamente va en términos laborales, la prevención tenemos que traerla inclusive desde casa. Así que, ¿cuál es el protocolo de prevención en casa ante el coronavirus? ¿Cuál es el protocolo de desplazamiento y transporte? ¿Listo? Hasta los lugares de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para transportarnos hasta allá? Hasta llegar al puesto de trabajo. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar en el megabús? ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar en la bicicleta? Si yo llego en la moto, ¿qué protocolo debo seguir? Eso es algo que debemos definir claramente y secuencialmente dentro de la organización. Tenemos un protocolo para hábitos respiratorios. Entonces ahí tenemos, bueno, cuáles son las recomendaciones puntuales para las personas que estornudan, que tosen. El protocolo de lavado de manos. Entonces ayer lo veíamos un poco cuáles eran esos pasos. Ahora vamos a profundizar, vamos a tener un videíto de uno de nuestros profesionales que nos va a orientar sobre cómo hacer ese lavado de manos. Bien, el protocolo de colocación y retiro de la protección respiratoria. ¿Cómo me pongo y me quito la protección respiratoria? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser como tan específicos en estas recomendaciones? Porque lo que hemos descubierto y lo que hemos analizado entre los profesionales es que muchas veces sí, yo me coloco la protección respiratoria, pero cuando me la voy a quitar, me lo bajo y me lo pongo, me lo subo y me lo bajo, y resulta que yo estoy haciendo este movimiento y estoy contaminándome. El protector respiratorio está aquí y está para protegerme del virus. Entonces estoy haciendo un proceso de contaminación. Por eso es importante protegerme y saber cómo me lo quito, cómo vamos a tener que quitar. Ahorita vamos a dar unas indicaciones en una de las diapositivas. Bien, el protocolo de colocación y retiro de esa protección respiratoria es muy importante. El protocolo para abordar problemas y trastornos psicológicos en los funcionarios en el marco del afrontamiento del coronavirus. Entonces, aquí es importante que vayamos más allá de simplemente establecer reglas en la empresa, porque tenemos que cumplir, como lo mencionábamos ayer, con el Estado. Aquí estamos yendo un poco más allá, porque estamos definiendo protocolos de cómo vamos a manejar el miedo, cómo vamos a manejar la angustia, cómo vamos a manejar, todo el tema de la problemática emocional y psicosocial que nos está generando la cuarentena, el trabajo en casa, el estrés que nos produce no trabajar. Entonces, venga, tenemos que definir esto y aquí hay un apoyo psicosocial. Algunos ARLs ya han desarrollado algunas herramientas para que lo prevengamos y también lo ha hecho por ejemplo, el Consejo Colombiano de Psicólogos, a nivel nacional, han desarrollado algunas guías para este manejo psicosocial. También tenemos la posibilidad de tener un protocolo de bienestar y ocio. Muchas veces algunas empresas tienen unos espacios de tiempo, hay que definir ciertas actividades de ocio, la lectura, el juego, el uso del celular en algunos lugares o lo que yo puedo hacer en casa. Y recuerden, la prevención no solamente va hasta el sitio de trabajo, sino que también debe ir más allá. Y aquí estamos previniendo cosas, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que tiene que ver como con los listados, los protocolos en términos generales para nuestra organización. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Y aquí vamos a ver algunos de esos ejemplos que les mencionábamos ayer, queremos complementar. Esto es uno de los videos promocionales que tiene el Ministerio de Trabajo.
Ok, en este momento pues tenemos como una dificultad con el audio, vamos a seguir observando, yo voy a ir contándoles, aquí está pues la importancia de las responsabilidades que mencionábamos ayer frente a las responsabilidades que teníamos como trabajadores y como empleadores. Entonces aquí el video nos los está recordando, apoyarse entonces en la CRL y en las EPS para poder desarrollar pues como el tema claro del desarrollo de gestión, proveer a los empleados los elementos de protección personal, eso es una de las cosas que nos recuerda el ministerio constantemente, y proveer pues el uso de la aplicación de esta app que tenemos que es Corona. Protocolos, aquí lo que más me interesa son las imágenes que ustedes pueden observar ahí, cómo las organizaciones han desarrollado espacios entre las personas. Tenemos ahí pues como las recomendaciones para que se active de nuevo la actividad económica, ¿de acuerdo? Esto es básicamente lo que el ministerio está promoviendo constantemente y quería compartirles a ustedes, ¿de acuerdo? Sé que vamos a tener un poquito de problemas con el audio, ahorita vamos a tratar de un poco, pero pues lo vamos a desarrollar. Bien, explicación del protocolo. Entonces, lo quiero hacer porque ayer me preguntaban, Marco, ¿cómo hago el protocolo? ¿Qué debe llevar? ¿Cómo lo diligencio? ¿Cómo lo coloco? Pues la recomendación puntual que les estamos dando a todos las personas que nos están llamando y que están haciendo las consultas es, mire, primero, desarrolle ideas claras. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en la empresa? Desarrolle las ideas claras de lo que quiere hacer. Lo siguiente, ponga un orden lógico. Coloque esto en secuencia. ¿Listo? Y precisamente por eso el ministerio ha desarrollado estas guías que les estaba mencionando, que ustedes pueden consultar. Los recursos disponibles. ¿Qué recursos disponibles tengo yo para la aplicación del protocolo? Y aquí precisamente, hoy estábamos en la mañana haciendo la revisión de algunos de los documentos y hablaba, sí, el trabajador pasará por frente a la cabina de desinfección y permanecerá en ella 5 minutos y después saldrá. Pues hombre, llamé a la empresa para preguntarles, bueno, miren, recuerden la política que se estableció por parte del Ministerio de Salud con respecto al uso de las cabinas, tiene unas restricciones, miremos el tema, revísenlo bien, porque pues estaríamos en contra de unos principios de seguridad que se está tratando de manejar. Y lo primero que me dijeron, no es que nosotros acá no vamos a tener, no vamos a tener cabinas, nunca lo hemos... Yo, venga, entonces, ¿por qué en su protocolo están definiendo eso? Ah, bueno, entonces lo vamos a eliminar. Perfecto. Recuerda, no es un documento, es realmente plasmar lo que necesitamos. Es definir claramente lo que se necesita en la empresa. Entonces, ahí hay unos recursos disponibles. Hay que hacerlo alcanzable para los trabajadores. Y en lo posible, entonces, llevarlo a una socialización en un lenguaje acorde a los trabajadores. Y yo les recomiendo que en lo posible sea gráfico. Ahorita vamos a ver precisamente algunas de esas ayudas gráficas que vamos a tener. Listo para el desarrollo de esta conferencia. Los protocolos. Bien, dando respuesta a las preguntas, yo les decía que el gobierno local estaba ya desarrollando esto. Efectivamente, en las horas de la mañana recibimos la información por parte de la alcaldía municipal que se debe realizar estos pasos que ustedes ven ahí. Ahí está la información. Usted debe dirigirse a esa página de la alcaldía municipal, ubicar el link para que haga su registro y diligenciar el formulario de inscripción y protocolo de bioseguridad que está plasmado ahí. Ahorita, precisamente hablando en WhatsApp, escuché algunas conversaciones referente a que algunos tienen como unas dificultades de cómo son los archivos, de pronto algunos no han entendido muy bien cómo diligencian el formulario. Les recomiendo que hagan una llamada a las líneas de atención de la alcaldía municipal y que pues a través de ellos se desarrolle esa gestión, ¿no? Porque pues ellos son los que están haciendo este proceso. Bien, esos pasos que hablábamos ahorita, esos protocolos. Uno de los protocolos que debemos definir es el control médico y digamos, de ingreso del trabajador. Y aquí vamos a realizar un diagnóstico inicial. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo yo puedo tener una tablita,
de control que me puede ayudar para pues poder poner en práctica el control médico. Y yo puedo aquí desarrollar una buena acción. ¿Me escuchan bien ahí? Marco, ¿se le escucha bien? Bueno, perfecto, vale. Sí, es que veo por ahí que Escucha. algunas personas me escuchan. Bueno, pero muchas gracias, muy amable por reportar. Bien, entonces, recordarles que tenemos este tipo de diagnósticos. Esto es una tablita que se multiplicó constantemente por las redes sociales, donde usted puede hacer una valoración y usted puede determinar, inclusive si quieren, numéricamente un diagnóstico que les puede servir para orientar el ingreso de los trabajadores. Algunas empresas han planteado otras cosas. La empresa desarrolló un listado con la información, con sus diferentes aspectos para cada trabajador, donde cada trabajador va a llenar su registro y puede, digamos, si tengo 3, 4, 5, 10 trabajadores, eh, podría estar, dándole un buen aporte a esta condición, ¿cierto? Porque estaríamos con pocas personas, estarían entrando en horarios diferentes, así que podrían tomarse el tiempo para diligenciarlo. Pero ¿qué pasa en las empresas donde tengo muchos trabajadores? Nosotros, como estos, ¿no? Donde también tenemos la misma encuesta, pero la tenemos para que podamos tener, digamos, una línea simplemente donde cada trabajador vaya diligenciándolo rápidamente y vaya continuando. Esta puede ser una de las soluciones para los trabajadores, ¿de acuerdo? Claro, podemos compartir algunos de los formatos en algún momento. Podemos tratar de hablar ahí con la Cámara de Comercio, cómo podemos, digamos, aportarle en este sentido. Igual, pues, si usted tiene su ARL o si usted tiene su asesor de empresa, pues simplemente es diseñarlo. Mire, no es algo difícil, es simplemente hacerse un listadito con lo que yo necesito, ¿de acuerdo? Posiblemente ahí yo no voy a necesitar algunos datos y pues no voy a ser tan completo como el que ustedes están viendo acá, ¿de acuerdo? Entre más simple y sencilla lo haga para su organización, va a ser mucho mejor. ¿Listo? Bien. Tema del ingreso a la empresa. Entonces aquí tenemos una secuencia de cómo en una casa, por ejemplo, pero yo lo traje a colación esta imagen para mostrarlo cómo puede ser en su empresa. Recuerden que aquí estamos hablando de pequeñas y mini empresas y pues digamos que yo puedo tener una empresa mucho más grande donde tengo varias puertas y salidas, pero aquí yo puedo tener un espacio donde puedo crear un corredor, donde puedo hacer un área sucia, le llamamos así, y puedo tener un área limpia, ¿de acuerdo? Donde yo puedo empezar a cambiarme de ropa, ir dejando las cosas afuera, ahí puedo colocar mesitas, cajitas, bolsitas, y ya mis trabajadores, 2 o 3, van a poder entrar a un área más limpia donde van a poder, digamos, limpiarse en ese sentido. ¿De acuerdo? Esa es una Una preguntita. de las Pendiente recomendaciones. de tu información para cuando nos conectamos. Es importante, por favor, recuerden que en el chat ustedes pueden hacer las Muchas gracias. inquietudes. Esperemos que duremos harto tiempo. Por favor, silencien los micrófonos. Por favor, silencien los micrófonos. Por favor, silencien los micrófonos y los videos porque ocupan banda y por eso de pronto se le estropea la presentación de video y de diapositivas al ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, importante, por favor, tener en cuenta que si tienen preguntas, si quieren aclaraciones, nuestra estrategia, como lo estamos haciendo esto, es lo que estamos haciendo. Bueno, podríamos hacerlo así para darle también la voz a las personas que están aquí en la conferencia. De pronto, Diana, si nos puedes ayudar a controlar un poco este tema, si alguno quiere levantar su mano y preguntar, o si vamos a hacer como lo hicimos ayer, donde podemos recoger todas las inquietudes de todos en el chat y después le damos una respuesta, ¿de acuerdo? Bien, también recordarles que esta conferencia va a quedar grabada y que puede ser consultada en las redes sociales de la Cámara de Comercio. Bien, entonces, bueno, retomando el tema, recuerden crear un corredor.
nosotros en bomberos le llamamos un corredor de descontaminación, lógicamente, y de hecho de ahí salió la idea de las, de las cabinas de desinfección. Lo que pasa es que esto no es aplicable para la cosa normal del trabajo, sino que son aplicables para emergencias, porque a mí lo que me desinfecta es el traje con el cual yo estaba metido. Y esa es una de las realidades que tenemos. Bien. Bien, aquí tenemos la toma de signos, ¿no? Tenemos la evidencia de la toma de signos. Importante tomar la temperatura de los trabajadores. De hecho, esto es una forma de control dentro de la empresa. Es un proceso que implica que, vamos a tomar la temperatura para garantizar que este trabajador no nos está mintiendo en el término de su sintomatología actual en el momento, ¿de acuerdo? Y pues eso nos va a ayudar a hacer un control dentro de este proceso. Hay, pues una de las inversiones que tendrán que hacer las organizaciones es el tema de la adquisición de los termómetros. Por ahora, pues hay varios proveedores, ya se han visto que van siendo muy útiles estos que son de características infrarrojas. Quiero hacer una claridad en ese sentido, que los termómetros deben ser con características de salud. Venden unos termómetros que son del tipo industrial, ¿de acuerdo? Tenemos unos termómetros que venden para tomar las temperaturas en los sistemas eléctricos, en los sistemas de maquinaria y equipos. Hay que ser muy claros que estos termómetros no nos sirven para estas actividades, ¿de acuerdo? Son termómetros que tienen unas características de salud, ¿de acuerdo? El uso de la protección, indiscutible. Quien vaya a ingresar a la empresa y quien esté dentro de ella, dentro de los protocolos, tendrá que utilizar protección personal, ¿de acuerdo? Y ayer lo mencionábamos un poco, y es que esta protección personal pues va a ser de acuerdo al nivel del riesgo, ¿no? Que una diapositiva que nos va a recordar un poco esto. Voy dejarles acá en las diapositivas cómo se quita y se coloca el protector respiratorio. ¿De acuerdo? Miren, ahí nos recuerdan, listo, no tocar la protección respiratoria con la mano cuando me la voy a quitar. Cuando me la voy a poner, sí, pero cuando me la voy a quitar, no. Y esto es muy importante cuando vamos a desarrollar, porque si no estaremos contaminándonos. ¿De acuerdo? Entonces, hay esa secuencia. Bien. Entonces, recordarles qué nivel se requiere. Ahí tenemos un ejemplo. O vamos solamente en nuestra actividad económica a utilizar solamente protección respiratoria y tapabocas, o vamos a ir hasta un nivel mucho mayor en el sector salud, hasta el punto de tener que utilizar batas, delantales y todo el tema. Bueno, ¿cuál va a ser el nivel? Ayer definíamos un poco ese sentido. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos el tema de la señalización y aquí vamos a hacer un reconocimiento inmenso a los antioqueños que son súper organizados en este sentido. Aquí tenemos un ejemplo como el Metro de Medellín ha señalizado cada área, cada espacio para evitar el contagio, ¿de acuerdo? Para evitar esa acumulación de personas en los diferentes sitios y que se pueda cumplir con lo que estamos mencionando. Hoy veíamos en las noticias cómo en algunas ciudades sí se ha violado estas normas. No tengo en este momento la información de cómo va nuestro sistema masivo de transporte. Esperamos pues que sí haya habido un buen control, que las personas también nos solidaricemos con el sistema y no lo saturemos, también hace parte fundamental de mi razón de trabajo y de mi responsabilidad, cuidarme y cuidar a los demás. Entonces, venga, si yo sé que el sistema va a estar, digamos, congestionado en algún momento, pues madrugo un poco más para poder ir ocupando estos espacios, ¿de acuerdo? Y ahí estás haciendo unos controles con todos los sistemas. Bien, aquí vamos a una secuencia de la señalización que podemos ubicar dentro de la empresa, ¿no? Ahí tenemos prohibido juntarse, manténgase alejado 2 metros, ¿de acuerdo? Esto nos recuerda esas obligatoriedades que tenemos dentro de la empresa, ¿de acuerdo?
no pasar sin el control de temperatura. Podemos recordarle esto a nuestros trabajadores. Utilice la mascarilla, cubra nariz y boca. Recordar estas medidas. Utilice su careta, ¿de acuerdo? Cuando usted vaya a trabajar y en su actividad requiera, por el análisis de riesgos que hicimos, requiera utilizar una careta, aquí se lo vamos a recordar, ¿de acuerdo? Sí, esta presentación va a estar disponible, no se preocupen. Ya se compartió el día de ayer la diapositiva que se utilizó en el día de ayer y va a estar también disponible esta. Quizás vamos a tener alguna dificultad en la carga de los videos porque pues en ese sentido pues sí es un poco complejo compartirlos, pero pues estos videos están en redes sociales, los pueden consultar en las páginas, por ejemplo los nuestros los pueden encontrar en nuestro Facebook, los que van a ver acá. El ministerio también tiene una gran serie de videos, ustedes los pueden encontrar en las redes sociales de ellos. Entonces digamos que esto es más informativo que realmente que les quede como recurso, ¿de acuerdo? Bien, este traje de protección, lo estamos recordando. La distancia social, en este caso la distancia física, recordarle a los trabajadores, venga, aléjese 2 metros de mí, por favor. Ahí tenemos varios tipos de simbologías que nos pueden ayudar a darle la información de la señalización a nuestros compañeros de trabajo. Esto lo podemos imprimir y colocarlo en nuestras empresas. Lávese las 20 segundos y ahí vamos a tener esa posibilidad pues de aportarle al proceso. Tenemos otro de los videos. Si me permiten un momento, vamos a tratar de colocar el audio al video. Vamos a ver si es posible que podamos compartir el audio del videíto. Si no, pues específicamente vamos a ver la imagen, pues ahí está uno de nuestros funcionarios. Entonces, ¿se escucha el video? ¿Se pueden confirmármelo, por favor? No, ok, no hay problema, tranquilos. Bien. Este es nuestro funcionario, se llama Dani. Dani nos está explicando en este momento la posibilidad de cómo vamos a lavar nuestras manos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a explicar en este momento nuestro amigo Dani. Entonces, no se preocupe por el audio, ¿listo? Vamos a verlo, ¿listo? Simplemente no tienen la necesidad de escucharlo, vamos a observar y a ver sus diapositivas. Yo voy a ir explicándoles algunas de estas cosas, ¿de acuerdo? La idea del objetivo de lavado de manos es algo que tenemos que tener claro cuando lo vamos a hacer. La idea es retirar esta acción, poder tener la posibilidad de que podemos retirar los elementos gruesos y después los elementos un poco, los microorganismos que tenemos ahí, ¿listo? Sigamos esos pasos que nos está mencionando en los 5 momentos y básicamente pues los diferentes tipos de lavados. Hay unos lavados que ya van, digamos que solamente a retirar los elementos naturales, pero después tenemos que hacer un lavado, por ejemplo, quirúrgico, ¿cierto? O un nivel mayor de lavado y eso va a hacer que se presente, que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir observándoles ahí el video, ¿de acuerdo? Voy a detectar el tema de los audífonos, a ver si logran escuchar el video, ¿de acuerdo? Me confirman, por favor, porque ahí quedo yo sin audio. Riesgo de exposición con líquidos corporales. ¿Escuchan el audio? 4,
después de un contacto con el paciente. Y quinto, Mejoró. con el Ahora vamos a ver otros momentos de los cuales tenemos que hacer lavado. Estos otros momentos son importantes. Acá tenemos por lo menos el primero antes y después de estar en la jornada laboral, antes y después de ingerir alimentos, antes y después de ir al baño, cuando está en contacto con objetos cortopulsantes o cuando tiene visiblemente sus manos sucias. Estos serían otros momentos en los cuales nosotros podemos hacernos el lavado de manos. No obstante, también les recordamos que cuando estén llegando a sus casas, siempre deben de hacer el lavado de manos antes de tener contacto con las personas que tanto queremos. Ahora vamos a ver las condiciones para el lavado de manos. Debemos de tener las uñas cortas y limpias y sin maquillaje o pintura. El largo debemos de evitarlo, ya que con esto podemos romper los guantes. Se puede utilizar cremas humectantes después de la jornada laboral. No utilizar anillos, pulseras o relojes, ya que esto funciona como reservorio de gérmenes. Utilizar el jabón con dispensador. Y debemos de tener en cuenta que la utilización de guantes no va a reemplazar el correcto lavado de manos. Entonces, ahora vamos, después de la teoría, vamos a la práctica, vamos a hacer un correcto lavado de manos. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la práctica del correcto lavado de manos. Entonces, debemos de retirarnos. Si ustedes tienen anillos o pulseras, por lo menos yo tengo un reloj, debo retirarme el reloj. Entonces, procedemos a retirarnos el reloj. Y ahora vamos a abrir la llave del agua, vamos a humedecer las manos. Vamos a tomar la cantidad de jabón. Cuando la cantidad de jabón van a ser suficientes. Vamos a hacer esto así. Después de esto, vamos con la mano derecha, vamos a hacer el dorso de la mano izquierda y vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacerlo así fuerte. Acuérdense que debemos durar entre 20 y 30 segundos. Después, con la mano izquierda, la mano derecha, hacemos este movimiento. Ahora vamos a hacer las dos palmas de las manos, así entrelazando los dedos. Después de entrelazar los dedos, vamos a tener los pulgares. Entonces vamos a hacer con mucha fuerza los pulgares y la mano izquierda. Ahora tomamos el pulgar de la mano izquierda. Después vamos a ir de las manos. Entonces vamos a hacer este movimiento con las manos, tanto derecha como izquierda, al mismo tiempo. Esto tenemos este movimiento. Vamos a revisar, acuérdense que si tenemos las uñas largas, debemos de coger una a una y limpiar cada una de nuestras uñas. En dado caso, pues yo tengo mis uñas cortas, ya pues están totalmente limpias, ¿no es cierto? Entonces, después de esto, acordémonos que también debemos de limpiar las muñecas. Cogemos la muñeca en la mano izquierda y vamos subiendo y tocando toda la mano. Y lo hacemos 2 o 3 movimientos. Y ahora con la mano derecha. Hacemos este ejercicio. Entonces, y ahora... Experto en dolor de cabeza. Su fórmula con 2 analgésicos más un potencializador te da un alivio efectivo. Ceredol extra fuerte. Resolución natural. Tenemos nuestras manos limpias. Y ahora, con una toalla desechable, la usamos para secarnos. Entonces tenemos acá esa toalla, si es necesario usar una o 2 toallas para tener muy bien secas nuestras manos. Y después de esto, con la misma toalla cerramos la llave. Entonces, para finalizar el lavado de manos, el correcto lavado de manos, debemos de tener una caneca con pedal, de la cual tenemos su debida bolsa y su tapa, y botamos la toalla desechable. Y ahí ya tenemos nuestras manos limpias. Bueno, ahora vamos a entrar en práctica con el gel antibacterial o alcohol glicendado, el cual lo podemos usar todos los días, ¿no es cierto? Igual si en el momento tenemos contacto con personas, superficies diariamente, lo podemos estar usando. La idea es de que es fácil y práctico de cargar y llevar nuestras maletas en nuestros bolsos.
Entonces, este uso, el momento de usarlo, la idea es de que no lo enjuaguemos. Entonces vamos a hacer la práctica de cómo usarlo. Vamos a tomar una buena cantidad de gel antibacterial. Vamos a ver cómo lo vamos a usar. Una buena cantidad. Y vamos a activarlo de esta forma. Vamos a pasar nuestra mano derecha sobre la mano izquierda, de esta forma, flotando, y después lo mismo con la mano derecha. Vamos a activarlo de esta forma otra vez, y los nudillos también, de esta forma, los dedos pulgares y los nudillos así. Podemos estar terminando también con la parte de adentro de nuestros dedos, de una forma circular en nuestra palma de la mano, de esta forma. Acordémonos de que esto vamos a activar en dado caso de que no tengamos un lavado correcto de manos, un lavamanos con el jabón y las toallas desechables que podamos de pronto tener en este momento. La idea es de protegernos y cuidarnos y pues evitar el contacto de pronto con agua para no dañar la activación del gel antibacterial. Entonces, el cuidado está en nuestras manos. Bien, ahí teníamos entonces las recomendaciones para el lavado de manos y esto hace parte fundamental de educar a nuestros trabajadores porque esa es una de las grandes problemáticas que tenemos, ¿de acuerdo? Un ejemplo de cómo en una obra de construcción, perdón, ahí vamos a verlo, de cómo en la obra de construcción se adoptó un sistema, ¿listo? Para dispensar el sistema sin tener que tocarlo y donde puedo tener inclusive agua para poder generar el lavado de las manos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son soluciones que se han ido encontrando en las empresas, algunas de ellas han venido haciendo unos trabajos muy geniales, inventándonos de nuevo los sistemas, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de ello. Bien. Tenemos en este momento entonces recordarles una buena práctica respiratoria en el sentido de cuidarnos cuando estornudemos o cuando tosamos, de utilizar el pliegue de la mano. Ahí tenemos una grafiquita. Mire, ustedes simplemente lo que pueden hacer es protocolo para buena práctica respiratoria y coloca la imagen. Ya estuvo, cumplimos, ahí está la indicación y se lo podemos socializar al trabajador de una forma muy simple, ¿de acuerdo? Muy gráfica. Toda esta información usted la en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud y en el Ministerio de Salud van a encontrar muchas de estas ayudas gráficas para el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos la desinfección de áreas y aquí sí hay una situación bien importante y la recomendación puntual es agua y jabón. Sale muy costoso hacerlo con amonio cuaternario de quinta generación o cualquiera de los otros sustancias que podamos tener. Agua y jabón será suficiente para inactivar el virus. Recordarles que lo que hace el jabón es, digamos, como destruir la capa superficial del virus y con eso se destruye. Entonces, agua y jabón lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tenerla claro dentro de ese proceso. Vamos a desinfectar todas las áreas de la empresa, parqueaderos, baños y todo esto con agüita. También ¿para qué limpiar? ¿No? Limpiar en nuestros vehículos las palancas de cambios, las manillas, las manijas, el volante, las pantallas, todo donde yo toque constantemente debería tener un proceso de limpieza y desinfección de ese vehículo. Esta es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos la desinfección de equipos, herramientas y materiales y aquí invitarlos a que primero usemos la protección cuando lo vayamos a hacer. Lo segundo, lo mencionábamos ayer un poco, hay que hablar con quien nos provee los materiales, los equipos o las herramientas para hacer una consulta simple de si puedo o no usar una u otra sustancia específica. Voy a contarles, por ejemplo, una de las consultas que nos hicieron ayer.
Sí, tenemos, ayer me consultaban, bueno, y si yo tengo un arnés y ese arnés lo tengo que usar y lo tiene que compartir con otro o me expongo, entonces cada cuánto lo tengo que limpiar. Bien, ¿qué pasaría si yo sin conocimiento cojo el arnés y lo limpio con hipoclorito de sodio? Pues déjeme decirle que usted está en ese momento invalidando el uso del arnés y deteriorando, porque las sustancias cloradas afectan muy fácilmente las fibras sintéticas que tiene el arnés. ¿Qué proporción debe usar? ¿Qué sustancia usar? Eso me lo define el fabricante. Yo los invito a que cuando tengamos ese tema de consultas con elementos como la protección personal y el tema de la maquinaria específica, usted se mete en la página de ese fabricante y ya casi todos han dado recomendaciones puntuales. Mire, limpie el arnés con amonio cuaternario en 1% y eso con eso no afecta nada, pero mata el virus. O simplemente usa agüita y jabón neutro y eso va a ser suficiente para eliminar el virus. Es simple, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Un tema bien importante, el protocolo de desinfección. Entonces, lo primero que yo debería tener en cuenta es identificar cuál es el agente patógeno que se requiere eliminar. En este caso, pues tenemos el coronavirus COVID-19, ¿cierto? El SARS-CoV-2 que le llamamos ayer, ¿no? En esto quiero agradecerle a nuestro amigo Daniel de Hazmat de Argentina y de los bomberos de Chile, los cuales hicieron estas diapositivas. Pues, digamos que es una de las fuentes de información que logramos consultar. Me pareció muy interesante poder hacer esta secuencia dentro de su empresa. Yo tengo otro, entonces ahí está encima de la identificar cuál es el agente, seleccionar el desinfectante adecuado, evaluar el lugar y la superficie donde se aplicará, tener disponibilidad del producto, ¿lo puedo conseguir? Y esa es una de las preocupaciones que tenemos ahora, precisamente porque si, digamos, algún fabricante pide que se utilice una sustancia especial, va a ser difícil conseguirla, ¿de acuerdo? Porque están escasas, pero en la medida en que podamos averiguar claramente si está disponible el producto pues vamos a poder adquirirlo. Conocer la existencia de las disponibilidades en el mercado y dejar actuar un tiempo determinado para que ejerza la acción desinfectante. Quiero recordarles que algunas de las investigaciones que han determinado es que el virus permanece activo sobre las superficies diferentes que logre depositarse. Una cosa es que se deposite en el papel, otra cosa es que se deposite en metal, otra cosa es que se deposite en vidrio. Y algunos de estos estudios pues requieren precisamente que los agentes desinfectantes actúen sobre esas superficies, ¿de acuerdo? No, en algunos momentos podrá ser simplemente un trapito húmedo, el cual simplemente por la superficie metálica que es completamente lisa, fácil de limpiar, pues voy a poder, digamos, pasar ese trapito y limpiar y voy a dejar una capa que me va a destruir el virus, o voy a tener que simplemente echar un poquito más y digamos como en pisos corrugados, tener que dejarle la acción del desinfectante durante un periodo de tiempo. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que nos colocaban. Estuvimos hace poco con los bomberos de Chile y Argentina, hablando un poco sobre los desinfectantes que se tienen, soluciones mezclados con agua, por ejemplo, los peróxidos de hidrógeno es una sustancia que se utiliza para esto, el ácido peracético, el hipoclorito de sodio es el que más estamos usando ahorita en unas proporciones que dependiendo de lo que yo necesite pueden estar al 5% o al 10%. Las sustancias alcohólicas, básicamente a base de alcohol. Recuerden que pues el alcohol tiene que estar por encima del 60-70% para ser activo y útil dentro del proceso de limpieza, va a ser mucho más eficiente. Los formaldehídos, pues algunos de ellos tienen una restricción. Quiero recordarles que el formol fue determinado como una sustancia cancerígena en el 2016. Algunas sustancias fenólicas, el amonio cuaternario, que quiero también recordarles que este amonio cuaternario tiene, digamos que unas generaciones, han ido perfeccionándolo para que pueda afectar mucho más fácilmente el virus. Y aquí tenemos un ejemplo
En este caso, el amonio cuaternario sería el de quinta generación y algunas sustancias un poco más caras como los glutaldehídos, ¿de acuerdo? Dependerá, repito, del análisis que usted hizo ahorita anterior, ¿no? Importante, importantísimo, por favor, no mezcle las sustancias, ¿de acuerdo? Si antes de tener el coronavirus, y les voy a contar mi experiencia personal, yo soy bombero, y como bombero me tocó atender emergencias donde alguna vez en una empresa de telas, la señora de servicios generales mezcló hipoclorito de sodio con ácido muriático y generó una nube de cloro que afectó a 3 personas y tocó evacuar un área muy grande. Pues hombre, esto también le puede ocurrir en su empresa. Si usted mezcla cloro con vinagre, produce gas cloro. Si usted mezcla cloro más amoníaco, usted puede producir un gas tóxico que se llama cloramina. Y si usted no tiene en cuenta en la buena manipulación de estas sustancias, puede generar esta emergencia en su empresa. Entonces ya no tenemos un problema del coronavirus, sino que vamos a tener un problema de intoxicación de nuestras personas con sustancias químicas. Por eso es importante la aplicación del sistema globalmente armonizado en el almacenamiento y manipulación de las sustancias químicas que tenemos en la empresa y recordar que vamos a tener todas las medidas de seguridad en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Otro protocolo más, el mecanismo de respuesta ante un posible caso de COVID-19, ¿de acuerdo? Aquí hay una secuencia que he sacado, esto está dentro del anexo técnico de la resolución 675, también hay unos apartados de la resolución 666 y también pueden encontrar dentro de los otros marcos normativos, porque esto se está volviendo muy repetitivo en todas las normas que van saliendo para los sectores económicos, tanto como para el sector construcción, que hay un marco normativo para ellos, como para el tema de manufactura e industria como el que estamos viendo hoy. Pero todos tienen, digamos que una secuencia lógica. La primera, ¿de acuerdo? Es importante identificar a tiempo. Si logramos identificar los síntomas a tiempo, y eso va a depender de uno, indiscutiblemente, el autocuidado, la persona, el trabajador que reporta su condición, que sea honesto en ese sentido, que nos cuide a la empresa, nos cuide a nosotros, se cuide él y nos reporte en cualquier momento una condición. La otra es a través de ese ingreso, en ese diagnóstico que hacemos al comienzo, donde el trabajador nos reporta las condiciones y tomamos temperatura. La otra es con la observación, la supervisión que hablábamos de ese vigía o de ese comité paritario de seguridad en el trabajo que nos va a funcionar como ese comité de bioseguridad y que le va a permitir a la empresa identificar tempranamente un caso. ¿Listo? Una vez que lo identifiquemos, no podemos ser ajenos al miedo y a la, digamos, a la ansiedad que puede sufrir esta persona. No, ya me enfermé, ¿qué me va a pasar? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacer un manejo emocional de esa persona, sobre todo guardando su información. ¿De acuerdo? Hemos tenido casos, lo hemos visto en las informaciones noticiosas, en las noticias que hemos visto en televisión, como personas con el COVID han sido segregadas en algunas ciudades, en algunos barrios. Entonces, no, es que me va a contagiar, ¿usted por qué está aquí? Y venga, tenemos que guardar cierto manejo de la información para guardar esa custodia de la información del trabajador. ¿Listo? Como ya lo identificamos, mantengamos la distancia. Ahorita vamos a mostrarles, unos profesionales también nos hizo un videito para cuando tenemos un caso dentro de la empresa, un caso no, puede ser sospechoso o confirmado, pero que requiere la atención médica, ¿de acuerdo? O la atención en primeros auxilios, lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Entregar tapabocas. ¿A quién? A la víctima. Necesitamos que él se proteja inmediatamente. ¿Listo? Porque tenemos sospechas, protégete. ¿Listo? Transportar a su casa. La resolución, el anexo técnico de la 675, te dice que la empresa debe suministrar el transporte. No lo digo yo, está escrito dentro de esta norma. Debe garantizar. ¿Por qué? Porque es que si yo lo identifico como un caso, pero lo mando a que vaya en el bus,
o que se vaya en su propio vehículo, o que de pronto pueda estar unido a otras personas, va a contagiar a más. En la medida en que podamos ayudarles a hacer el cierre epidemiológico de este caso, pues vamos a ayudar a que el virus no se multiplique tan rápidamente. ¿De acuerdo? Generar comunicación. ¿Comunicación entre quiénes? Entre todos los involucrados. ¿De acuerdo? Generar comunicación con los trabajadores, con los compañeros, con los entes de control, con el Ministerio de Salud. Realizar seguimiento a ese caso, porque recuerde que apenas está sospechoso. No sabemos si efectivamente eso no es. El señor vino, le sintió algo de fiebre, pero pues digamos que no sea un caso COVID, sino que sea un caso de dengue, que también lo estamos teniendo ahorita, o un caso de gripe común. Bien, sospechoso, pero debemos hacerle el control y realizarle seguimiento. Aquí por eso recordábamos de la charla de ayer que es necesario hacer la llamada telefónica al trabajador, conversar con él, saber cómo está. ¿Listo? En estos días precisamente hablábamos con uno de los médicos de una de las organizaciones. Él reportaba la importancia de hablar y de escuchar a los trabajadores, porque este caso no solamente se vuelve un caso físico de enfermedad COVID, también se forma o se desarrolla, también puede desarrollarse un problema de enfermedad mental. Ahí tenemos ansiedad, miedo, angustia, y de ahí la importancia de saber escuchar al trabajador. Bien, se reporta a la EPS, hay que reportarlo, y al Ministerio de Salud, a los entes de control. Secretaría de Salud tiene líneas telefónicas donde usted puede reportar los casos. Recuerden que la aplicación Corona ayuda también en este sentido. Bien, informar a todos. Listo, vea, tenemos un caso sospechoso, cuidémonos, pasemos a un proceso de aislamiento del área donde el compañero estaba, y si se confirma que fue COVID, inmediatamente esa área entra en cuarentena. Y todos los que estuvieron expuestos con él entran en cuarentena. Y aquí es una de las cosas que queremos quedar muy claros con ustedes. Por eso la importancia del compromiso de los trabajadores, del compromiso de la empresa en cumplir los protocolos. Porque pónganse a pensar esto, soy una empresa pequeña, 10 trabajadores, llegamos todos muy juiciosos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, o no, venga, no cumplamos esa vaina, abrácese, agárrese, estornude, no se lave las manos, todo este tema. Bien, y resulta que uno de los compañeros nos resulta con COVID, y resulta que lo reportamos, porque de pronto necesita, o ni siquiera lo reportamos nosotros, lo reportaron otras personas, sus familiares, la cosa se puso grave. ¿Sabe qué va a pasar? Inmediatamente las secretarías de salud, a través de las alcaldías municipales, van a venir y te van a cerrar la empresa. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque eres un foco de infección. ¿Y qué pasó con la clínica Los Rosales en la ciudad de Pereira? Eso. Encontraron que fue un foco de infección. ¿Qué hicieron? La cerramos. No podemos hacer nada más. Por más procesos de desinfección que queramos. Vamos a tener una clínica cerrada que era vital para nosotros. Entonces, piense, es vital para usted, para su actividad económica. Así que es vital que usted y sus trabajadores entiendan la importancia del cumplimiento de los protocolos. ¿De acuerdo? Y llegamos al proceso de desinfectar. Necesitamos hacer desinfección inmediatamente, tengamos estos casos. Y lógicamente, ahí estamos, cierre y cuarentena, si es un caso confirmado. Esto está dentro de los protocolos que definió el gobierno nacional, para que lo sepan. Entonces, aquí tenemos un video que nos va a ayudar a entender el tema de qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, ahí los dejo en el videito para que ustedes aprendan algo más de nuestros compañeros. ¿Se escucha bien? Hola, soy Alejandro Valencia, profesional de emergencias de dinámica ocupacional. Hoy quiero hablarles de la circular conjunta 003. El capítulo 2, numeral 4, se refiere al control de emergencias e incidentes de salud. Hablaremos de botiquines, puntos de atención básica, zonas de aislamiento temporal y seguridad de brigadistas. Iniciemos hablando de los botiquines. La circular pide un botiquín tipo B. La resolución 0705 del 2007 de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá es el único referente normativo que define el contenido de los botiquines en Colombia. En el artículo 2 define el tipo y contenido de los botiquines. Ahora hablemos de los puntos de atención básica.
Estos son para atención de emergencias de salud menores. Es el sitio al que será trasladado al interior de la obra todo lesionado o persona que sufra una enfermedad súbita. En cuanto a la zona de aislamiento temporal, si se presenta una persona con síntomas de COVID-19 durante la jornada laboral, debe ser trasladado a esta zona mientras es remitido, bien sea a un centro asistencial o a su casa. Se debe tener allí mascarillas, guantes, caretas, alcohol y gel antibacterial. Debe ser un área cerrada, como una cama o cubículo, contar con ventilación y una silla para la persona mientras se traslada. Área poco transitada, señalizada y con perimetración 2 metros a la redonda. Se debe desinfectar cada vez que se utilice. Las personas encargadas deben conocer muy bien los protocolos de atención a personas con posible contagio de COVID-19. Importantísimo que hablemos de la seguridad de los brigadistas. Las personas que les lesionen o sufran una enfermedad súbita pueden llegar a estar contagiados de COVID-19 y ser asintomáticos. Por esta razón, los brigadistas deben adoptar protocolos estrictos para evitar posibles contagios. Todos los brigadistas deben tener como elementos de protección personal para la atención en obra 2 pares de guantes de látex o nitrilo, protector respiratorio N95, careta, bata desechable o antifluidos. Para el correcto uso de los elementos de protección personal y atención de lesionados por parte de los brigadistas, estos deben lavarse las manos 2 veces antes de colocarse el primer par de guantes. Una vez lavadas las manos, los pasos son los siguientes. Primero, se coloca el primer par de guantes. Segundo, se coloca el protector respiratorio N95. Tercero, se coloca la careta. Cuarto, se coloca la bata desechable o antifluidos. Quinto, se coloca el segundo par de guantes. Este debe quedar por encima del puño de la bata. Una vez atendido el incidente, el brigadista se debe quitar los elementos de protección personal en el siguiente orden. Primero, se quita el primer par de guantes y lo deposita en una bolsa roja marcada como residuo COVID-19. Segundo, se quita la bata. Si esta es desechable, debe ir a una bolsa roja marcada como residuo COVID-19. Si la bata es antifluidos, la bolsa se marca como ropa contaminada COVID-19. Tercero, se quita la careta. Esta se lava o desinfecta con alcohol al 70%. Cuarto, se quita el protector respiratorio N95. A este se le aplica alcohol al 70% en la parte externa y se guarda en una bolsa de papel. Quinto, se quita el último par de guantes. Con una de las manos coge el guante de la otra mano desde la parte externa y lo ala para que éste salga. Lo enrolla en la palma de su mano. Con la otra mano, sin guante, mete 2 dedos dentro del otro guante en la altura de la muñeca y lo ala hacia afuera. Esto debe ir en la bolsa roja marcada como residuo COVID-19. Por último, el brigadista realiza el lavado de manos como lo establece el protocolo de lavado. Muy bien, este era el tema que quería abordar en este día. Recordemos que el control del COVID-19 es tarea de todos. Bien, entonces ahí teníamos la recomendación de nuestro profesional Alejandro. Por ahí hice una pregunta, la resolución es la 070. Quiero recordarles que en Colombia no existe un marco normativo nacional que defina cuáles son las exigencias que debe tener un botiquín. Nos piden que tengamos un botiquín, pero esta circular 070 donde se define, digamos, para los centros comerciales en Bogotá, y por eso tiene digamos, una aplicación solamente para Bogotá. Sin embargo, también hay un referente para los botiquines que dependiendo de la actividad que se realice o de la empresa donde se realice, tiene unos contenidos más o menos importantes. A nivel internacional, la ANSI 3007, define pues también los requisitos previos de un botiquín y habla pues de elementos de curación, elementos de bioprotección, elementos de atención.
En este caso, deberemos hacer todo un estudio, un análisis de qué requiere mi brigadista y debemos capacitarlo en cómo atender. ¿Qué vimos nosotros en televisión y nos aterraba muchísimo de lo que pasaba en Wuhan, en China, o de los casos que pasaron en otros países, que las personas se desmayaban inmediatamente? Entonces, no estamos ajenos a que en un momento determinado nuestro trabajo suba fiebre y, no sé, por alguna razón se nos descompense en el puesto de trabajo y tengamos que adoptar este protocolo de atención del brigadista, ¿de acuerdo? Esa sería como la sugerencia que nos hace aquí nuestro compañero Alejandro. Bien. Hasta aquí iría este acompañamiento. Nos quedan muchas más inquietudes, ¿no? Yo creo que las hemos visto por ahí. La circular es la 003, es la circular conjunta que sacaron para poder hacer el cumplimiento en el retorno laboral de construcción. Bien, aquí tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Pues sin antes decirles que seguiremos adelante a pesar de todo. Creo que las grandes conclusiones que quedan de este tipo de capacitaciones con las personas que logran asistir y que nos acompañan en el proceso es que tenemos una visión positiva. Debemos seguir con esa misma visión. Y la recomendación quédate en casa, que es la recomendación que le estamos dando pues a todas las personas. Bien, no sé, Diana, si podemos abrir el espacio para que hagamos las preguntas, trataremos de darle respuestas. Sí, Marcos, aquí tenemos pues, algunas inquietudes. Claudia Naranjo nos dice, me parece importante revisar un poco la bibliografía sobre el tema. 1, el uso de doble guante. Alguna vez leí que hay riesgos de ruptura cuando usan doble. 2, el uso de alcohol en la parte exterior del tapabocas. Leí un blog de un médico que decía que era recomendable por posible deterioro del tapabocas. Y aunque no estoy totalmente segura, me parece importante revisar ese tema. Ok, bueno, ¿quién hace esta consulta? Disculpa. Claudia Naranjo. Ok, bueno, para Claudia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y efectivamente, Claudia, digamos que lo hemos visto en los sistemas de bioseguridad que veíamos de los mismos chinos, de los hospitales chinos, cómo utilizan doble guante como parte fundamental de su proceso de seguridad. Recuerda que cuando hablamos de doble guante es porque ya voy a atender un paciente, es muy diferente y de hecho los médicos recomiendan no usar guantes. Los médicos recomiendan a personas comunes y corrientes, a los que estamos por ahí, no usen guantes. Porque una de las cosas que está pasando con el uso de guantes es que yo me pongo los guantes, pero como estoy protegiendo mis manos, olvido que también estoy tocando cosas y el guante también se va a contaminar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la revisión del tema del guante es importante en ese sentido, ¿no? Colocar doble guante es con el fin de que pues, haya menos probabilidad de que haya una perforación en la atención del paciente. Quiero recordarles, esto es un caso de atención de pacientes, una emergencia, ¿listo? Y eso es una cosa que los mismos hospitales están realizando. Lo segundo, Claudia, y tú mencionabas un tema que sí es importante, digamos, aclarar, y es el uso del tapabocas o de la protección respiratoria y digamos que su cuidado y mantenimiento. Efectivamente, creo que el principal proveedor de protección respiratoria a nivel internacional se llama 3M. Y te invito a que te metas en la página de 3M, ahí ya tienen ellos unas recomendaciones, tanto para la selección del protector respiratorio adecuado de acuerdo a tu actividad, como también las recomendaciones que están dando para el reuso de un equipo o de un elemento de protección que en todos los manuales que vas a encontrar es desechable. Todos los manuales, la protección respiratoria que usted encuentre en el mundo, que hable de esa protección respiratoria N95, todos te dicen es desechable, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos los fabricantes a nivel del planeta, siendo coherentes con la escasez y con la demora
en la producción de estos equipos han dado unas recomendaciones. Me leía un estudio hace poco y tienes toda la razón frente al tema de qué sustancias usar para proteger pues la permeabilidad que tiene, o la falta de permeabilidad mejor, de ese protector respiratorio. Encontrábamos, por ejemplo, que hay algunas recomendaciones para hacerlo en diferentes ambientes. Ahí los invito a investigar un poco. Lastimosamente, pues no nos alcanza el tiempo para hacer mucho más profundidad sobre este tema, pero cosas, por ejemplo, como someterlos al baño de María, donde la temperatura durante un tiempo específico ayuda a inactivar el virus. Otro frente al tema de meterlo en autoclaves. El otro tiene que ver, por ejemplo, con tenerlo durante unos minutos en el microondas. Lógicamente, pues tengan en cuenta que pueden haber partes metálicas que pueden causar accidentes. La posibilidad que puedo tener al usar una sustancia específica. ¿Listo? Entonces, invitarlos a que tengamos esa recomendación muy clara, muy puntual frente a lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? También tenemos algunas recomendaciones frente al uso de ese protector respiratorio, en la medida en que pues lo cuidemos, lo mantengamos alejado, lo mantengamos en una bolsita, lo tengamos en un lugar y no simplemente colgado en cualquier lado, porque también ahí está siendo usado, ¿no? A pesar de que esté ahí colgadito, también está fijado, a pesar de que no haya una condición ahí. Bien, Diana, ¿qué otra pregunta tienes? ¿Salió? Sí, Diana, ¿te escucho? ¿Me están escuchando? Sí, Marcos, sino que Diana no contesta, pero si alguien, no sé, de pronto Edith pudiera ser moderadora de las preguntas, hay muchas, Marcos. Marco, si quieres te puedo seguir ayudando en este momento, ¿listo? Ok, dale. Bueno, voy a hacer algunas de las preguntas de manera aleatoria. Una de ellas es, la empresa tiene 38 sedes a nivel nacional. ¿Cómo hacer seguimiento al empleado que está laborando solo en un municipio y hace trabajos de mantenimiento o atención de emergencias por fugas de gas en una vivienda? Uy, qué buena pregunta. Y quiero ser muy honesto con todos. Listo, miren, en esto todos estamos aprendiendo, ayer lo hablábamos. En esto las respuestas no las tiene un experto. Muchas veces las respuestas las tiene la misma empresa basado en sus propios protocolos. Pero entonces aquí podríamos tratar de encontrar algunos sistemas de supervisión y control. Primero partamos de lo que les mencionaba al comienzo en este tema de la gestión y lo que hablamos ayer en el tema de la concientización. Si mi trabajador requiere supervisión para usar la protección respiratoria en todo momento, no hemos entendido que de aquí no vamos a salir en conjunto. El trabajador no ha entendido que esto no es porque yo le tenga que poner un policía. No ha entendido que la seguridad depende de él también, no de lo que yo defina. Entonces, si dentro de la organización mis trabajadores no lo han entendido, pues tenemos que hacer un refuerzo para poder llamarlos a la solidaridad con la empresa. Y sobre todo con sí mismo, porque si yo soy un funcionario de una empresa, el cual me mandan a atender una emergencia, pero si yo voy a ir allá y ni siquiera sé si en la empresa pueden tener un caso COVID,
Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para poder atenderlo adecuadamente? ¿Cierto? Entonces, si yo no tengo esa sensibilidad o esa conciencia, pues tenemos que empezar a hacerle atención para que vayan entendiendo que esto es de solidaridad. Primero. Lo segundo, bueno, aquí es donde tenemos la posibilidad de hacer digamos, un tema tecnológico y en la medida en que podamos estar conectados vía WhatsApp o vía estas redes sociales que tenemos ahorita, pues vamos a poder verificar, digamos, al trabajador, viejo, ¿cómo estás? Ven, yo te quiero ver en el video cómo tienes puestos tus elementos de protección. Vas a entrar ya al trabajo, recuerda que tenemos esta condición. O colocar en el chat, por favor, mándanos una foto de dónde estás. O venga, tengan cuidado en esa área, que esa área fue identificada como COVID y vamos a tener que aumentar nuestros protocolos. Yo vuelvo y les repito, a mí me encantaría tener las soluciones para todos y cada una de las dificultades que tiene cada una de las empresas. Pero en este sentido, todos somos solidarios. Y discúlpenme, pero en esto estamos aprendiendo todos, hasta el más experto, hasta el que menos sabe, todos estamos aprendiendo. En la empresa debemos es establecer los protocolos y bueno, si yo establezco que mi trabajador tiene que ir a prestar un servicio en caso de una emergencia, digámosle a él qué cuidados debe tener, recordémoselos, hagámoslos conscientes, socialicémoslos y tratemos de validarlos en la medida de lo posible, estrategias metodológicas que podamos tener dentro de la organización. Ese sería mi comentario y ahí te invito al que hizo la pregunta a que pues también discutas con tus compañeros de trabajo, con tu asesor de aire, con los diferentes entes de control que tú tienes dentro de tu empresa a encontrar la mejor solución posible, ¿de acuerdo? Buscando, vuelvo y le repito, una conciencia personal. Miren, y se los decía ayer y vuelvo otra vez a ser muy reiterativo en esto. Y esto ha sido una ventaja grandísima para nosotros los profesionales, para los que nos dedicamos a la seguridad en el trabajo. Por fin, con esto, la comunidad, la gente está entendiendo que la seguridad en el trabajo no está en cabeza de un profesional, que no está en cabeza del encargado de salud de la empresa, que esto es una responsabilidad de todos, de todos. Todos los que estamos aquí tenemos un granito que aportar a la propia seguridad. Y ahí es la invitación para esto. Espero, y me disculpas pues que no pueda darte un poco más, una respuesta un poco mejor como pensarías de pronto que puedo tenerla, pero por ahora sería lo que te podría decir. Dale, Diana. Marco, Diana se desconectó, pero yo te sigo apoyando. Yo soy Marta, también hago parte de la cámara y pues para eso estamos, para apoyarnos como equipo. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Mira, otra de las preguntas que aparece en el chat dice es que por favor le repitamos a todos la página donde encuentras la información de los tapabocas. Ah, bueno, listo. Sí, mire, www.3m.com, así lo encuentras. Listo. Y de hecho, si tú quieres buscar protección respiratoria, búscalo en Google y te van a aparecer una cantidad de estudios que ya se han hecho. Con gusto, si quieren, pues a través de la Cámara de Comercio, a través de los contactos con los cuales tenemos, no sé si en algún momento podemos compartir algunos de los archivos que yo tengo. Yo he descargado algunas de esas recomendaciones y compartírselas pues vía correo electrónico si lo necesitan. Pero la verdad, casi que toda la información ahorita está al alcance de tu mano, metiéndote en Google, escribiendo protección respiratoria 3M, inmediatamente te aparece la página 3M e inmediatamente te va el enlace y buscas ahí, está en español. Y vas a encontrar ahí las recomendaciones para la protección respiratoria y lo que ellos están diciendo de cuáles son esas medidas que se deben tener. Hay que tener en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud también ha hecho unas recomendaciones frente a la protección personal en materia de todos estos elementos que estamos usando. Dale. Marco también nos pregunta, bueno, algunas de las preguntas que hay en el chat también están, yo quiero saber si el tema de cambio de ropa es obligatorio cuando las personas llegan a las oficinas o sitios de trabajo. Bien, a ver, ahí hay una recomendación que podríamos tener en este sentido, ¿listo? Lo estamos viendo con el personal asistencial y con el personal de emergencias.
Y recuerdo, por ejemplo, que también la policía lo hacía. Salir a la calle en mi uniforme me implica a mí una responsabilidad, unas condiciones específicas. Por ejemplo, si yo salgo en mi uniforme de bombero y me encuentro un accidente de tránsito, inmediatamente yo tengo que atenderlo porque soy garante del servicio de atención a emergencias. Si yo voy sin uniforme, pues soy un ciudadano más que quiere ayudar y lo haré, ¿de acuerdo? Pero no tendré esa implicación de ser reconocido como alguien garante del Estado. Eso en términos de las responsabilidades. Pero en términos de la bioprotección, sí, en este momento la recomendación que se está dando es que yo llego a mi empresa y debería tener un cambio de ropa. ¿Y por qué debería tener un cambio de ropa? Porque es que yo vengo con mi ropa de afuera, de la calle. Puede estar contaminada. No sabemos. Y mire, por ejemplo, el tema de lo que está pasando en los medios de transporte masivos, donde estoy juntándome con otro, me están hablando, otros no usan la protección respiratoria. Entonces, si yo me contacto mi ropa con alguna parte que esté contaminada, pues mi ropa se va a contaminar. Si yo llego a la empresa y tengo un cambio de ropa, yo voy a entrar con una ropa, voy a cambiar la ropa, a quitar lo que tengo puesta, me pondré una ropa limpia, que ya viene limpia desde mi casa, en una bolsa aislada, me la podré colocar y trabajar. Ahora bien, lo ideal es yo salir del puesto de trabajo y también utilizar una ropa. Algunas personas recomiendan, por ejemplo, utilizar algún agente desinfectante en la ropa que me quité, echarla en la bolsa y sellarla y dejarla aparte. Y cuando me vaya a ir, pues volver a colocarme mi ropa de la calle y volver a casa. De hecho, les voy a contar, en el tema de construcción, por ejemplo, creo que en Bogotá hablaban de que les iban a dar overoles a los trabajadores. Overoles para que estaban en la empresa y que cuando fueran a irse, pues sacaran su ropa. Para ir y venir, tienen una ropa, pero para trabajar tienen otra. Sí, está planteado dentro de los protocolos que trae el anexo técnico de estas normas, ¿de acuerdo? Donde habla de, se recomienda a los trabajadores tener un cambio de ropa, ¿de acuerdo? Entonces sí, sería una buena práctica dentro del tema de la prevención del COVID. Sigue, por favor. Marco, nos preguntan si los documentos sobre el estado de salud es cada semana o a diario. Bueno, los estados de salud deben tener un control diario. Así no lo han definido los protocolos. Esto es un control diario. Todos los días debemos controlar la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque es que el trabajador se va y en la noche puede dar fiebre. Y cuando llegue a la hora de la mañana, pues nos puede reportar otras sintomatologías. ¿De acuerdo? Ahí, vuelvo y le repito, es importante tener una concientización de que esto es de todos. El trabajador de la industria manufacturera o de las pequeñas y medianas empresas a veces tiene una relación mucho mejor con la gerencia, con la alta dirección de la empresa, a veces una relación mucho más estrecha en estas empresas grandes, masivas, ¿listo? Entonces tenemos una relación más de amigos. Por eso es importante que le digamos a nuestro amigo trabajador, viejo, colabórame. Si estás mal, no ven a trabajar. Si estás con la sintomatología, colabórame, porque es que si aquí se me reporta un caso COVID, me van a cerrar otra vez. Y yo voy a tener que tener, y miren, vuelvo y repito lo que hablábamos ayer un poco en el tema de la aplicación de todas estas normas y de la historia de los antecedentes que tenemos. El COVID nos va a acompañar por mucho tiempo, mucho. Quizás la orden del gobierno nacional el 11 sea entrar porque la economía ya no soporta más tiempo quieta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a salir todo el mundo en desbandada a trabajar, a continuar nuestra vida, no sé qué más. Entonces, la responsabilidad de evitar el contagio ya no va a ser la cuarentena, sino que va a ser el autocuidado, el compromiso personal y colectivo de las empresas, y por eso se va a transferir. Yo creo que de alguna manera eso va a pasar en el tiempo. Se va a transferir que ese cuidado porque el Estado ¿qué hizo al comienzo, ¿no? En esta cuarentena, nos cuidó. Les digo, ya, los viejitos no salgan porque son los primeros afectados y quédense encerrados. Los niños también porque son los que llevan el malestar a los abuelitos y también por estar afectados. Y en un momento determinado dijeron, ojo, que esto se está multiplicando muy rápidamente, métanse todos para sus casas. Y ya nos llevan en 2 periodos de cuarentena.
Pero esto ha detenido los procesos económicos. Como los detiene, pues vamos a tener una recesión económica y el Estado colombiano, estoy seguro que no va a soportar esto. Italia en este momento con la mayor tasa de mortalidad que tuvo hasta después, ya a Estados Unidos, ya están reactivando. Francia también, España también, Estados Unidos, con la tasa de mortalidad y contado que tienen, el mismo presidente Trump está diciendo salgan a trabajar. Entonces, venga, si tenemos todavía la posibilidad de mermar el contagio, ese compromiso va a ser personal y colectivo. Ya no va a ser del Estado, que no puede soportar tenernos más en cuarentena y aportarnos económicamente para sostenernos. Vamos a tener que salir a trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo tengo que tener en cuenta que vamos a desarrollar estos protocolos que nos los ha establecido el gobierno nacional. Bien, Diana, nos quedan 3 minuticos. Hagamos entonces una última pregunta, Marco. Ok. ¿Es necesario trabajar con caretas cuando todos tienen protección respiratoria? Estas caretas, tengo entendido, solo son aplicables para personal de salud, principalmente cuando durante algún procedimiento el paciente genera aerosoles. Estamos de acuerdo, sí, señora. Esa es una recomendación, una visión muy realista del tema. ¿Qué es lo que discutíamos el otro día con una empresa? Le digo, vamos a comprarle caretas a todos. Bueno, pues usted verá si las tiene y puede, hágale. ¿Listo? Y pues yo encantado, si yo me pongo una careta y me pongo la protección respiratoria, pues va a estar más seguro, ¿sí? Pero si en mi actividad económica y en mi relación laboral voy a guardar una distancia de 2 metros con mi compañero de trabajo, que recuerden que eso es una de las cosas que hablamos, el distanciamiento físico, ¿listo? Y voy a guardar esa distancia. Él va a tener protección respiratoria y yo voy a tener protección respiratoria. Y no hay fluidos entre los dos y no alcanza a llegarle ni lo mío ni él lo alcanza a mí, pues hombre, pues careta no va a ser necesario. Cosa muy diferente en el sector médico, donde yo voy a tener a alguien que me va a estornudar o que me va a toser, donde yo voy a estar con alguien que probablemente tenga esa condición, ¿sí? Y que podamos desarrollar, ¿de acuerdo? Esas van a ser las recomendaciones, pero tienes toda la razón. Por favor, seamos muy coherentes con la elección de los elementos de protección y el uso de ellos, porque es posible que algunas empresas piensen en extremar las medidas. Está bien. Si crees y consideras que usar la protección de careta es una medida obligatoria para ti porque lo consideras, no hay problema, úsala. Pero en la sana lógica, si vamos a guardar las distancias, si vamos a tener protección respiratoria, pues no va a ser una necesidad tener una careta, ¿de acuerdo? Algunos dirán, no, la careta no, pero las gafas de protección sí. Ah, bueno, son las normales que usted usa en su trabajo, le van a servir, ¿listo? Profe. No necesariamente una careta completa. Sigue. Profe, Señora. es importante de pronto el mirar que a veces hay trabajadores que deben de acceder a otras organizaciones o empresas donde nos hacen cumplir ciertos protocolos, entonces podría ser el uso de una careta full face. Sí, y ahí hay una discusión técnica, Lina, que pues se puede dar, pero pues la verdad es que si en el protocolo de la empresa está que yo tengo que usar full face porque así lo consideran ellos y ese es su protocolo, yo no puedo hacer otra cosa sino respetarlo. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que en mi empresa, no sé, pongamos, no sé, manufacturas Marquitos, y en manufacturas Marquitos, yo pongo que todos mis trabajadores deben y proveedores deben venir en sudadera rosada. Hombre, yo puedo argumentarle al señor dueño de manufacturas Marquito que no hay una norma en Colombia que nos diga que tenemos que utilizar una sudadera rosada. Pero si al señor le dio por pedirla, es por algo, y si él lo pide, pues es su regla. Y como es su regla, pues yo la tendré que respetar. Ahora bien, por eso es importante como proveedores en su línea de servicios o contratistas, saber cuáles son las exigencias de esos lugares a donde vamos a ir y qué reglas nos van a colocar. Y llegar a un acuerdo si estas reglas se extralimitan en las decisiones, ¿de acuerdo? Voy a ponerte un ejemplo. La full face
Es una careta que cubre toda la cara y tiene sus filtros instalados de una vez, pero pues esta full face es utilizada para médicos en la sala de cirugía. Entonces, venga, ¿será que eso lo necesita también mi operario que está ya manipulando una máquina? Pues el criterio puede ser que no. ¿Listo? Bien. Marco, tenemos una última pregunta que varios de los asistentes nos la están pidiendo reiteradamente, es el tema de los termómetros. Sí, señora. Están preguntándonos si el termómetro es para todas las empresas, si tiene que tener alguna característica especial, si es normativo, si debe ser digital o qué características debe tener. Bueno, sí, y les cuento, también está dentro de los protocolos establecidos. Yo quiero contarles un poco el tema de cómo funciona esto en el tema legislativo en Colombia. ¿Cómo están saliendo las normas ahora que deberían salir así todas? ¿Qué está pasando? El Ministerio de Salud, a través, o el Ministerio de Trabajo, o el ministerio que le corresponda, saca una norma donde establece unos criterios generales. Ahí primero tiene un considerando, después tiene unos artículos, y después de los artículos establece otros parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que hace la legislación es decirle, sí señor, cómo no, efectivamente vamos a pedir una cantidad de cosas, y en ese pedir esa cantidad de cosas piden cumplir con lo que diga el anexo técnico. ¿Listo? Entonces, cuando yo llego al anexo técnico, en el anexo técnico me dice, sí señor, se recomienda tomar la temperatura de los trabajadores al ingreso, hace parte del protocolo de bioseguridad. Y cuando eso pasa, entonces el bendito termómetro se convierte en una exigencia normativa. Y como se convierte en una exigencia normativa, pues voy a tener que cumplirlo. Permítanme, precisamente, voy a tratar de leerles en la parte de bioseguridad. Aquí habla cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados sobre el empleador. Permítanme un momentico. Bien, aquí habla de los anexos técnicos, los medios de bioseguridad para los trabajadores. Hay que leerles, si no, no decir mentiras, no me gusta hacer eso. Aquí habla de lavado de manos, bueno, distanciamiento físico. Permítame, estoy buscando precisamente el argumento legal. Entonces, miren, aquí les dicen, no permitir, está en el 4.1, vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Quiero recordarles, esto es parte del Protocolo General de Bioseguridad para mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de las pandemias de coronavirus COVID-19, que está en la resolución 666. Y si ustedes van a la 675, en el anexo técnico también lo van a encontrar. Y dice, no permitir ingreso o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripe ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 grados. Reporte diario vía correo a través de la aplicación Coronar. Entonces, la pregunta que yo les haría es, venga, entonces yo cómo hago para saber si las personas tienen síntomas de gripe o cuadros de fiebre igual a 38 grados centígrados. El trabajador me puede decir, no, yo no tengo fiebre, yo no tengo fiebre. ¿Cómo lo valido?
¿Cómo puedo saberlo si no tengo un mecanismo tecnológico que me permita definirlo? ¿De acuerdo? No lo digo yo, vuelvo y lo repito, está establecido dentro de estos anexos técnicos e inclusive tiene características específicas este termómetro. Y como les mencionaba, el tema no es detectar temperatura, inclusive los que se utilizan ahorita identifican rayos infrarrojos, ¿de acuerdo? Sería importante, y discúlpenme si de pronto me demoro un poco, lo que pasa es que es mucha lectura, muchos documentos donde se puede encontrar este tipo de cosas. Si me permiten, voy a buscar el otro anexo técnico, a ver qué nos dice estos anexos técnicos. Aquí simplemente yo estoy haciendo una conjetura no dice literalmente, tiene que tener un termómetro. Lo que usted está diciendo es, no permite el ingreso de una persona con 38 grados centígrados. Entonces, eso implica esa condición. Pero sí hay una cosa interesante y es que en los protocolos de construcción sí recuerdo que habla sobre esta exigencia de tomar la temperatura previo al ingreso de trabajo. ¿De acuerdo? Vamos en el anexo técnico de la 675 lo establece. A ver, ¿qué nos dice por acá? Locativas, adecuación, diseñar, bueno, que hay un poco de recuerdo, ya las hemos hablado, mantenimiento de desinfección, herramientas, elementos de protección personal. Dice, al finalizar la jornada laboral, el personal operativo deberá seguir los protocolos generales de higiene, bueno. Bueno, aquí nos habla, nos dice en el numeral 3.3.1, interacción dentro de las instalaciones para el capital humano, que es 3.3, en el anexo técnico de la resolución 675, dice, realizar toma rutinaria de temperaturas al ingreso y salida del turno, al inicio de la jornada laboral y al finalizar la misma, o mínimo 2 veces por turno. Para las compañías que les sea posible establecer controles de ingeniería, cámaras termográficas o termómetros infrarrojos portátiles para la detección de temperatura corporal de los trabajadores por encima de los 38 grados centígrados. En caso tal de la detección o más, remitirlo en forma inmediata a su EPS. Entonces, yo le repito, no es una percepción personal que sería recomendable. Esta es la interpretación de las resoluciones, tanto la 666 que adopta la bioprotección, como las recomendaciones que se establecen en el anexo técnico de la 675, y como estamos hablando específicamente del sector industrial y del sector de manufactura, esta es la normativa que le aplica. Pero si nosotros vamos a los decretos y a las circulares unificadas para el sector construcción, también tienen estas recomendaciones. No sé si quedó algo claro, si les parece algo que sea claro. Vuelvo y les repito, esta es la interpretación de ese marco normativo. Yo los invito a que por favor lo descarguen, lo lean y aclaren sus dudas en ese sentido. En mi parecer y en lo que estableceríamos como protocolos lógicos de bioseguridad, es correcto hacer un control médico antes de que ingrese el trabajador. Y yo vuelvo y les repito, esto no es de cumplir normas, esto es una invitación a simple y llanamente tener medidas de prevención, de cumplir no porque me lo pida la norma, sino de cumplir porque es mi necesidad controlar, advertir y preocuparme por la salud de mis trabajadores, más allá de tener. Marco, Y bueno, y hay una cosa, discúlpame, y hay una cosa última, me preguntaban, bueno, ¿qué tipo de termómetros son? Pues hombre, aquellos que no entran en contacto con el cuerpo humano en lo posible, por eso estamos hablando de estos detectores infrarrojos que tienen aplicación al sector salud, recordarles eso. Ahora sí. bueno, precisamente Marco, esa era la pregunta que estaban haciendo de manera reiterativa, ¿cuál de las termómetros sí digital o infrarrojo? Pero la respuesta es clara y es que definitivamente deben ser equipos que no tengan contacto humano. Sí, porque pues imagínate, yo voy a usar un protector, no sé, digo, un detector, un termómetro normalito de mercurio,
o estos digitales, me los tengo en contacto ahí con mi piel, los saco, ¿cómo hago para desinfectarlo? ¿Cuánto tiene que demorar ahí el alcohol? Y entonces, digamos que eso no tiene una buena aplicabilidad, podría ser usado, ya lo que hay que hacer, y aquí sí me disculpo y me vuelvo igualmente que ustedes ignorante en ese sentido, y por eso quiero ser completamente honesto. El hecho es que si yo tengo 3 trabajadores, no sé si lo pueda llegar con uno de esos termómetros, usarlo. No sería recomendable que estén compartiendo algo. Si ni siquiera estamos compartiendo herramientas, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con un termómetro? Pero, por ejemplo, podría yo colocarle estas soluciones, ¿cierto? Si dentro de mi empresa yo tengo 3 trabajadores y pues tengo 3 termómetros de estos digitales, uno es para cada uno y que cuando llegue lo use. Y así ya me ahorré la compra de uno que es digital, con mayor costo, por ejemplo, ¿cierto? Esas son ideas que se me ocurren pues por esa facilidad económica. Pero de resto, y sí, es cierto, una de las cosas que colocaron dentro de los comentarios, sí es difícil en este momento conseguirlos, pero pues por ahí hay algunos proveedores que lo están trayendo, se demoran unos días, pero sí sé que hay personas que están haciendo el esfuerzo de traerlos y venderlos en la región. Recordarles, por favor, que tengan aplicación médica. Hemos visto pues unos termómetros que no aplican para esta actividad y invitarlos a eso. Diana, yo sé que hay muchas más preguntas, sé Sí, que hay ahí una gran interacción entre nuestros acompañantes. haremos lo posible por hacer un nuevo foro que podamos resolver muchas más dudas. Creo que pues tratamos de resolver lo más que se pudo el día de hoy. Marcos, muchísimas gracias. A los asistentes también, muchas gracias por aceptar esta invitación, y un saludo y un agradecimiento muy especial a Dinámica Ocupacional, quien hizo posible como aliado el día de hoy esta conferencia. Y los esperamos a todos en una próxima oportunidad. Gracias, muy amables a todos por haber estado aquí. Gracias por participar. Recordarles, por favor, cuidémonos, vamos hacia adelante nuevamente, solo voces positivas. De parte pues de mi compañía, también agradecerles a la Cámara de Comercio por la confianza que nos tuvieron. Estamos a su servicio, nosotros seguimos apoyando las empresas, seguimos apoyando a la región, y queremos que todos salgamos adelante, y si podemos compartir conocimientos entre todos sería muy bueno. Entonces, agradecerte nuevamente, Diana, nos vemos en otra oportunidad y espero que estas jornadas hayan sido útiles. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Cámara de Comercio. Yo sí.